En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó un ataque a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Estos ataques contra el Imperio de Japón se efectuaron el 6 y el 9 de agosto respectivamente y contribuyeron, junto a la guerra soviético-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas nucleares habían producido unas 246.000 muertes. Entre el 15 y el 20% de las víctimas murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación, como la leucemia y otros tipos de cánceres. Para entender el funcionamiento de una bomba atómica necesitamos saber cómo es un átomo por dentro y cómo se relacionan sus partículas. Los átomos se conforman por tres tipos diferentes de partículas. En el núcleo del átomo se encuentran los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones sin carga. Alrededor de este núcleo orbitan los electrones con carga negativa. La cantidad de protones que hay en un núcleo es lo que determina de qué elemento químico se trata. Por ejemplo, un átomo en cuyo núcleo hay 2 protones es un átomo de helio. Si tenemos un núcleo con 3 protones, ya no es helio sino litio. La cantidad de neutrones, en cambio, puede variar sin que esto afecte la identidad del átomo. Así, el hidrógeno siempre tendrá un protón en su núcleo, pero puede tener 1 o 2 neutrones. Cuando 2 átomos del mismo elemento tienen distinto número de neutrones, se los denomina isótopos. Ahora bien, ¿por qué los protones y los neutrones se mantienen juntos? Sucede que en un núcleo hay 2 tipos de fuerzas, la eléctrica y la nuclear. La fuerza eléctrica se genera entre partículas cargadas eléctricamente. Si interactúan 2 partículas con igual carga, éstas se repelen, mientras que entre partículas con cargas opuestas, la fuerza es atractiva. Por lo tanto, los protones del núcleo tienden a repelerse entre sí. La fuerza nuclear es una fuerza de gran intensidad que genera atracción entre los protones y neutrones. Pero para sentir esta fuerza, las partículas deben estar muy cerca entre sí, ya que se debilitan con la distancia. Entonces, el núcleo se mantiene estable por el juego entre estas 2 fuerzas, la eléctrica y la nuclear. Y ahora llegó el momento de hablar de una pieza clave, la energía. Los núcleos de los átomos tienen energía guardada. Los núcleos muy estables tienen poca energía, mientras que los núcleos inestables poseen mucha energía en su interior. El átomo más estable es el hierro. Si miramos una tabla periódica, veremos que a medida que nos alejamos del hierro, tenemos átomos a cuyos núcleos les cuesta más mantenerse unidos, por lo que tienen una energía más alta. La bomba atómica utiliza esta energía que tienen guardados los núcleos, por eso se llama atómica o nuclear. Pero entonces, ¿cómo se libera esta energía? Existen 2 métodos diferentes, la fisión y la fusión. La fisión nuclear es la separación de un núcleo pesado en 2 o más núcleos pequeños. Recordemos que el hierro es el elemento más estable, por lo que la fisión de cualquier átomo mayor va a liberar energía. Mientras más grande sea el átomo, más energía podrá liberar. La fusión nuclear, por otro lado, es la combinación de núcleos pequeños para crear uno más grande y pesado. Si los núcleos que se fusionan son más chicos que el del hierro, entonces la fusión liberará energía. Mientras que si se fusionan núcleos más pesados, provoca la absorción de la energía. El proyecto Manhattan produjo 2 modelos distintos de bombas atómicas. La bomba lanzada sobre Hiroshima, llamada Little Boy, era una bomba de fisión que utiliza un isótopo especial de uranio llamado uranio enriquecido. Esta bomba tenía una potencia explosiva de 16 kilotón, similar a utilizar unas 1.600 toneladas de dinamita. El uranio es disparado mediante explosivos convencionales contra otra pieza del mismo material, generando una reacción de fisión en cadena y la consecuente explosión nuclear. Al uranio se lo puede encontrar de distintas formas. Por un lado tenemos el uranio 238, es decir, un núcleo de uranio con 92 protones y 142 neutrones. Este isótopo es el más abundante, algo así como un 99,3% del uranio que hay en la naturaleza. Pero este no presenta propiedades radiactivas, por lo tanto, se le realizan varias transformaciones en el laboratorio para poder conseguir uranio 235, también llamado uranio enriquecido, que tiene 3 neutrones menos y esto hace que sea muy útil como combustible nuclear. La bomba atómica Fat Man, utilizada en el ataque a Nagasaki, es una bomba de fisión de plutonio.
con una potencia explosiva de 21 kilotons. En su núcleo lleva plutonio 239, el cual se comprime mediante explosivos convencionales, generando una implosión y la fisión espontánea. El plutonio es un elemento químico generalmente producido en forma artificial. El isótopo con mayor interés es el plutonio 239, el cual se obtiene a partir del uranio 238. Recordemos que esta forma de uranio es muy abundante, pero no puede ser usada como combustible nuclear. Y si bien la idea principal era utilizarlo para fabricar uranio radioactivo, los científicos estadounidenses que desarrollaron la bomba atómica se dieron cuenta que este es mucho más difícil de obtener que el plutonio 239, por lo que comenzaron a incursionar en el uso de este nuevo material. Existe otro tipo de bombas llamadas bombas de hidrógeno o bombas termonucleares que utilizan el proceso de fusión y fisión combinados. Su poder destructivo es mucho mayor. Estas armas nucleares contienen una pequeña carga base de fisión, cuya energía liberada al detonar es dirigida a dos isótopos de hidrógeno conocidos como deuterio y tritio. Las altas temperaturas generadas por la explosión empujan a los isótopos uno contra otro, produciendo una fusión nuclear y liberando gran cantidad de neutrones. Estos neutrones colisionan contra una barrera de uranio que rodea el material combustible, lo cual provoca a su vez una nueva fisión. Las bombas nucleares, que no incluyen esta barrera de uranio, liberan al medio ambiente los neutrones producidos por la fusión, por lo que se las conoce como bombas de neutrones. Estas generan una elevada cantidad de radiactividad mayor a las anteriormente explicadas, por lo que pueden causar gran cantidad de muertes sin dañar edificaciones, vehículos u otras estructuras que lo rodean. Si bien las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron las únicas utilizadas con fines bélicos, los estados que desarrollan este tipo de armamento realizaron numerosas detonaciones nucleares para estudiar su poder. La primera prueba de una bomba nuclear fue hecha en los Estados Unidos unos días antes del bombardeo a las ciudades japonesas. Este proyecto, denominado Trinity, se llevó a cabo en el campo de misiles de Arenas Blancas. Después de la guerra, los Estados Unidos continuaron con los ensayos y entre 1946 y 1958 realizaron alrededor de 67 pruebas con bombas nucleares, generando numerosas víctimas producto de la contaminación con material radioactivo. En 1952 se realizó la llamada prueba Castle Bravo, en las Islas Marshall, la cual fue el primer lanzamiento de una bomba de hidrógeno. Por otra parte, la Unión Soviética realizó oficialmente 715 pruebas nucleares entre 1949 y 1990. La más importante fue la bomba de hidrógeno conocida como bomba del zar, responsable de la mayor explosión provocada por seres humanos hasta ahora. Actualmente existe el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para prohibir este tipo de armamento con miras a su eliminación total. Alrededor de 2/3 de las naciones del mundo se han comprometido a trabajar conjuntamente para no crear más armas nucleares ni hacer pruebas con elementos que pongan en riesgo la vida de los habitantes y el ecosistema. Pero algunos países, como Corea del Norte, no adhieren a estos tratados y continúan realizando pruebas nucleares con fines bélicos. Pero, ¿por qué son tan peligrosas las armas nucleares? Como ya mencionamos anteriormente, los elevados daños producidos por una bomba atómica no se deben únicamente al gran alcance de la explosión, sino también a los efectos de la radiación en el cuerpo y en el medio ambiente. Cuando se respira, el plutonio y el uranio pueden permanecer en los pulmones o moverse hasta los huesos u otros órganos. Generalmente permanecen en el cuerpo durante mucho tiempo y exponen a los tejidos continuamente a radiación. Además, el ambiente se contamina de elementos radioactivos, destruyendo y alterando el ecosistema natural. Durante las pruebas de armas nucleares, la radioactividad se mueve lentamente hacia abajo en el suelo, hasta aguas subterráneas. Las plantas absorben este material que les resulta letal en la mayoría de los casos. Ya llegó el momento de hacer la pregunta más importante. ¿Qué es la radioactividad? La podemos definir como un fenómeno físico por el cual algunos isótopos tienen la capacidad de emitir partículas que pueden atravesar cuerpos y tomar electrones de los átomos que los componen, alterando así las propiedades físicas y químicas de estos elementos. El núcleo de un elemento radioactivo inestable se descompone en otro más estable que a su vez emite una radiación. Si los núcleos hijos no son estables, se vuelven a fisionar y así sucesivamente hasta alcanzar una configuración de baja energía. Esto ocurre en un solo átomo, pero imaginemos la enorme energía que liberaría esta reacción si ocurriera en millones de átomos al mismo tiempo. Sería muchísima y bien utilizada,
puede ser beneficiosa para el desarrollo humano. Casi todos los estados cuentan con generadores nucleares, cuyo fin es producir energía eléctrica, mecánica y térmica. La generación de energía eléctrica mediante energía nuclear permite independizarnos de los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de gas de efecto invernadero. Además, la radiación tiene importantes aplicaciones en la agroindustria, la medicina y la investigación. En un principio, la creación de las bombas contó con el aval de numerosos científicos. Es sabido que incluso Albert Einstein solicitó al presidente de los Estados Unidos que desarrollara este armamento para poder frenar el avance del nazismo. Pero una vez llevadas a cabo las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, el impacto fue tal que varios expresaron su arrepentimiento y hasta renunciaron a su labor científica. El avance de la tecnología obliga al ser humano a repensarse a sí mismo. Los inventos ya no vienen únicamente a hacernos la tarea más fácil, sino que modifican completamente nuestros hábitos y el alcance que nuestros actos pueden tener. Se hace entonces imprescindible pensar las implicancias de cada nuevo descubrimiento para así adelantarnos a los efectos que éste pueda tener y sobre todo preguntarnos hacia dónde queremos avanzar como sociedad. Como dijo Albert Einstein, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.